Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este video? Ustedes en la plataforma tienen el material de lectura, o sea, lo que ustedes están leyendo en la plataforma es lo que entra en el cuestionario, en el formulario. La idea de este video es complementar el material de lectura, es decir, algunas personas prefieren directamente escuchar, otras prefieren directamente leer. Lo que yo voy a estar contando ahora en el material, en este video no es otra cosa que lo que ustedes tienen en el material de lectura. Yo simplemente lo voy a ir leyendo y si hay algo que aclarar lo voy a ir aclarando como para que a ustedes les sirva de complemento y bueno, la idea es que podamos aprender y trabajar juntos. En esta sesión número 1 lo que primeramente hacemos es diferenciar lo que es monitoreo y evaluación. Hay un montón de estadísticas, un montón de datos, un montón de cuestiones en todos los ámbitos que nacen de esta actividad del monitoreo y la evaluación. Porque es un proceso mediante el cual se recolectan y se analizan los datos que nos permiten obtener información y estas informaciones nos van a llevar a formular políticas, a formular proyectos y la vamos a utilizar tanto en planificación como en gestión de personas, en gestión de proyectos. Es decir, que lo que nosotros obtenemos del monitoreo y de la evaluación va a ser clave, es nuestro insumo principal de análisis. Ahora bien, ¿qué es el monitoreo? El monitoreo de los programas o intervenciones implica la recolección de datos rutinarios para medir los avances hacia el cumplimiento de los objetivos del programa. Es decir, se utiliza para llevar un registro del desempeño de los programas a lo largo del tiempo. Y su propósito principal es ayudar a los interesados pertinentes a tomar decisiones informadas respecto de la eficacia de los programas y el uso eficiente de los recursos. A veces también el monitoreo se denomina evaluación de procesos. ¿Por qué? Porque se centra en el proceso de ejecución y se plantea principalmente tres preguntas. ¿Qué tan bien se ejecutó el programa? ¿Qué variaciones hay en la ejecución en diferentes lugares? Y en definitiva, si el programa benefició a las personas según lo previsto. ¿A qué costo? Recuerden que a lo largo de todo este módulo, cuando hablamos de programas, también es aplicable a proyectos o a políticas públicas. Las 3P, programas, proyectos o políticas, y a veces lo utilizamos de manera indistinta. Por ahí decimos programas, pero ustedes saben que es aplicable tanto a proyectos de índole personal o no, y a políticas. Políticas, proyectos y programas están englobadas en las 3P a lo largo de todo el módulo. Por ejemplo, ¿qué se puede monitorear en programas? Inventario de suministros, número de dosis de vacunas administradas mensualmente, la calidad de los servicios, cobertura de servicios, resultados, por ejemplo, en los pacientes, cambio de comportamiento, etc. En el material tienen una gráfica que ilustra el monitoreo de un programa a lo largo del tiempo, que es el inicio del programa, el transcurso del tiempo y el fin del programa. Y corre transversal el monitoreo. ¿A través de qué? De un indicador del programa. Este indicador del programa se mide en un eje, el eje Y, y puede ser cualquier elemento del cual se quiera llevar un registro. Costo de suministro, número de veces que los empleados proporcionan cierta información a los clientes, porcentaje de clientes que están satisfechos con los servicios, etc. El indicador puede ser cualquiera, nos va a servir para monitorear. Siempre el indicador, bueno, ya lo vimos en otros módulos y si no también lo vamos a ver específicamente en este módulo más adelante sobre la importancia de un indicador y cómo se construye. En fin, el monitoreo es un proceso continuo, implica la recolección de datos en múltiples momentos a lo largo del ciclo de ejecución del programa, política o proyecto. Incluso al principio debe establecerse una línea base, eso también lo vemos más adelante. Y se puede utilizar para determinar si es necesario realizar ajustes a las actividades durante la intervención para mejorar los resultados esperados. ¿Qué es lo más destacado de todo esto? El monitoreo implica contar, recolectar y llevar registros. Por ejemplo, números de usuarios atendidos, datos sobre un cliente, llevar un registro de visitas, etc. Entonces, monitoreo, recolección de datos. Y ahora, ¿qué es la evaluación? La evaluación mide el grado en que las actividades del programa cumplen con los objetivos esperados
o la medida en que los cambios en los resultados son atribuibles a ese programa o a la intervención. La diferencia en los resultados de interés al ejecutar un programa o intervención o no hacerlo se conoce como impacto, el impacto de ese programa o intervención. Y comúnmente a la medición de ese impacto se le llama evaluación de impacto. La evaluación es básicamente un ejercicio para ayudar a las personas responsables de tomar decisiones a entender cómo y hasta qué punto se pueden atribuir ciertos resultados o comportamientos particulares que fueron medidos a un programa, política o proyecto dados. En el material también tienen una gráfica que compara la evaluación con el monitoreo y nos dice en qué momento se realiza la evaluación. La realización de evaluaciones, ¿qué implica? Implica lo siguiente: recolección de datos al inicio de un programa para la línea base y al final del programa, más que repetidas veces durante la ejecución del programa. Un grupo de control o comparación para medir si los cambios en los resultados pueden atribuirse al programa y un diseño bien planificado del estudio. Bien, entonces, al inicio y al final. El monitoreo era durante todo el tiempo. Vamos a tratar de clarificar un poquito. Cuando tratamos con monitoreo, cuando la recolección de datos es continua y constante durante un periodo de tiempo. Si se establece una línea base, pero es una medición constante. Una evaluación se realiza al realizar un corte determinado y nos permite conocer si los resultados son producto o no de la política implementada. Ejemplo: el Ministerio de Salud desea saber si los programas de capacitación reproductiva que se ejecutan en la provincia están sirviendo para reducir los embarazos no planificados en adolescentes. ¿Corresponde a monitoreo o evaluación? El IPB desea saber cuántas familias de más de 5 integrantes han sido beneficiadas este año. ¿Monitoreo o evaluación? A la Oficina de Calidad de la provincia le interesa averiguar si la atención al ciudadano que se brinde en los distintos organismos cumple con lo indicado en el Plan de Calidad Provincial. ¿Monitoreo o evaluación? El Ministerio de Salud desea saber si los programas de capacitación reproductiva están sirviendo para reducir los embarazos no planificados en adolescentes. Se requiere evaluación. ¿Por qué? Porque se está tratando de determinar el impacto del programa, ¿sí? Se necesita conocer el impacto, es evaluación. El IPB desea saber cuántas familias de más de 5 integrantes han sido beneficiadas. Técnicas que se complementan y nos permiten, como ejecutores de políticas, programas o proyectos, lograr, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, tomar decisiones informadas respecto a las operaciones de las 3 P, como les viene diciendo, políticas, programas y proyectos. Cuando en el apunte y ustedes lean 3P, nos referimos a estas 3 cosas. Y la provisión de servicio basada en ¿qué? En evidencia objetiva. Asegurar que los recursos se utilicen de forma efectiva y eficaz, en la medida de lo posible, por supuesto, y evaluar en forma objetiva hasta qué punto las 3 P's tienen o tuvieron el impacto deseado e identificar los aspectos donde son eficaces y aquellos donde es necesario hacer correcciones. Cumplir con los requisitos, por ejemplo, de elaboración de informes y demás requisitos a fin de convencer a entidades de financiamiento, ya sea de que sus inversiones merecieron la pena o de considerar enfoques alternativos. Entonces, ¿cuándo se requiere monitoreo y evaluación? El monitoreo y la evaluación son procesos continuos que ocurren a lo largo del periodo de ejecución del programa y para que sean eficaces, tanto el monitoreo como la evaluación deben ser planificados en la fase de diseño del programa y se debe calcular y asignar con anticipación el tiempo, los recursos financieros y el personal requerido para la tarea. El monitoreo, por su parte, se lleva a cabo en todas las fases del programa y es necesario recolectar, analizar y utilizar los datos de forma continua. Las evaluaciones usualmente se llevan a cabo al final de los programas. Sin embargo, es
necesario planificarlas al inicio. ¿Por qué? Porque se basan en los datos recolectados durante la ejecución del programa, siendo especialmente importantes los datos de la línea base. Es decir, si yo hago un corte y quiero evaluar, no puedo hacerlo solo al final. Digo, bueno, voy a evaluar, pero ¿qué evalúo? ¿De dónde tomo los datos para realizar la evaluación? Tengo que haberlo previsto antes. Cuando yo estoy diseñando mi proyecto, mi programa, mi política, ya diseño las instancias de monitoreo, sé qué datos voy a ir recolectando y para qué. Entonces, al momento de la evaluación, yo tengo los datos necesarios para realizarla de forma correcta. Como regla general, se debe asignar entre el 5 y el 10% del presupuesto de un proyecto para actividades de monitoreo y evaluación. Es la regla general, eso ya lo va a determinar cada uno. Ustedes como gestores de la política o como técnicos en gestión de calidad, a la hora de hacer su asesoramiento, van a determinar cuánto en función de lo que consideren correcto, pero normalmente va entre un 5 y un 10% del presupuesto. Con este material termina la sesión número 1, que nos permite más o menos diferenciar los conceptos monitoreo y evaluación cuando utilizamos cada uno. Es el primer paso. Ya pueden hacer la evaluación habiendo leído este material y no van a tener ningún problema. Cualquier duda, al foro de consultas está disponible para eso. Y con esto claro vamos a iniciar con lo que es la sesión número 2, llevar a cabo el plan, cómo voy a ir planificando yo el monitoreo y la evaluación, que es un poco lo que les dice al final del apunte. Tanto el monitoreo, que se realiza de manera continua durante todo el proyecto, como la evaluación, que se realiza normalmente al final, pero ustedes pueden determinar realizar un corte, por ejemplo, a la mitad, o hacer 4 evaluaciones para conocer cómo va el desarrollo del proyecto, o una evaluación final. Eso lo van a ir determinando ustedes. Normalmente la evaluación es al final, pero tanto para una cosa como para la otra, el plan de monitoreo y evaluación ya tiene que estar pensado desde antes y debe ir ejecutándose conforme se va desarrollando el proyecto, la política o el programa, para que realmente sea una herramienta de utilidad. Cualquier duda, estoy a su disposición. Espero les haya gustado este video y en la medida de lo posible voy a ir subiendo videos relacionados con el material de lectura para aquellos que les resulte útil. Gracias.